Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda su profesor Christopher García. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de Historia Universal. En este caso vamos a continuar con un tema muy interesante, un repaso de los que ya hemos visto en clase, que viene a ser el tema uno, la historia como tal, en este caso la teoría. Bien. Primero hay que definir el concepto de historia. La historia es una ciencia social que estudia las sociedades humanas a lo largo del tiempo en un espacio determinado. Bien, ¿qué quiere decir eso? Si hablamos de historia, hay muchos tipos de historia, ¿no? Tenemos la historia del planeta Tierra, la historia del universo, ¿no? Que lo estudian diferentes competentes, ¿no? La historia de la Tierra depende de estudiar un geólogo, la historia del universo un astrónomo, pero la historia como tal, como disciplina, se hace referencia al estudio de la historia del pasado del ser humano, del hombre, ¿no? Por eso el especialista se llama historiador, ¿no? Y sus otras ciencias que las vamos a conocer, ¿no? Entonces, estudia las sociedades, porque las sociedades son múltiples, hay muchas sociedades que surgen a lo largo de la historia, aparecen grandes imperios y desaparecen con el tiempo, ¿no? Grandes imperios como por ejemplo los incas, ¿no? Los incas en el Perú fueron una gran extensión que tenía una formación muy compleja en la cual había una serie de mecanismos, ¿no? De la reciprocidad, la redistribución, bien interesantes que esos conceptos para nosotros son bien ajenos, ¿no? Porque otros, por ejemplo, ¿no? No estamos acostumbrados a que utilizamos una economía mercantil, ¿no? Una economía de las monedas o una economía globalizada, capitalista, ¿no? Que es un concepto totalmente distinto, ¿no? A lo que tenía en esa época, ¿no? Y si retrocedemos y viajamos en el tiempo, veremos que cada sociedad tiene sus características que lo hacen única y diferente, ¿no? Y ojo que también no siempre se repiten, ¿no? A veces hay variables en la historia. Bien, entonces hay que entender esto, primero que la historia es una ciencia social, ¿ya? Es social porque estudia la sociedad. No está estudiando el planeta Tierra, cómo se formó, no, eso lo estudia un geólogo, lo estudia otros especialistas. Dicho ese de paso, la mujer que ven en esta imagen, esta mujer que sostiene un libro y tiene una trompeta, es una de las musas de la historia. Los griegos, ¿no? Que ustedes sabrán que son los iniciadores de manera formal, ¿no? De manera escrita, de los registros que tenemos en este caso, ¿no? De la cultura, ¿no? Clasificaban a muchas de las artes en musas, ¿no? Y una de estas musas era la historia, conocida como Clio. Esta musa, que era hija de Zeus, ¿no? Que era el Clio, dicho sea de paso, es identificada siempre por portar un libro en la mano. Dicho sea de paso, se considera que el libro es el libro de Herodoto, ¿no? El primer historiador que tenemos registro, ¿no? Y una trompeta, ¿no? También es iniciadora de la poesía épica, ¿no? La poesía de guerra, ¿no? Como la Iliada, la Odisea, ¿no? También es conocida incluso hasta por el tema de la creación de la guitarra, ¿no? Recuerda que en la antigüedad la gente se reunía, ¿no? Antes no había Netflix, no había internet, no había Facebook, no había películas, no había radios, ¿no? Entonces la gente se reunía, incluso no todos sabían leer y escribir, ¿no? Se reunían y cantaban y contaban historias, ¿no? A través de cantos, actuaciones, ¿no? Entonces, quien te inspiraba, ¿no? Era la musa del Clio, para contar un hecho épico, ¿no? Bien, el objetivo de la historia, este objetivo de estudio, en este caso, ¿no? Estudia la sociedad humana a través de los hechos históricos. Acá vemos un collage muy bonito de diferentes hechos históricos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un pequeño en la mano izquierda, ¿no? El primer recuadro que verán, ¿no? Donde está señalando el mouse, vemos al presidente Kennedy antes de ser asesinado, ¿no? Algo poco usual, ¿no? Un presidente de Estados Unidos que ha sido asesinado. Solo veo dos casos, ¿no? El famoso caso de Lincoln y el caso del presidente Kennedy, ¿no? Un presidente muy querido por la sociedad norteamericana y por América Latina por sus proyectos de ayuda, pero fue asesinado, ¿no? Es un tema muy complejo que ya daría, pero otra historia. Acá tenemos, por ejemplo, otro asesinato que también marcó mucho la historia de la humanidad, que causó mucho revuelo, ¿no? Fue la muerte del famoso Che Guevara, ¿no? Un revolucionario en ese caso, pues, ¿no? De Cuba, y intentó hacer una revolución en Bolivia, lo cual fracasó, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? El famoso viaje a la Luna, ¿no? Esta foto icónica, ¿no? De Neil Armstrong en la Luna. Acá tenemos la muerte, si siguen, ¿no? De manera correlativa, tenemos la muerte, ¿no? Del famoso Mao Zedong. Mao Zedong es un gran líder de China, ¿no? Que actualmente su cadáver lo tiene incluso conservado, ¿no? Para que la gente lo conozca, lo vea, ¿no? Un supremo líder que causó muchas muertes, mucha devastación en su país, pero también hizo las bases de lo que actualmente es China, ¿no? Un país comunista. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Los famosos trabajos de las células. Tenemos, por ejemplo, en la parte ya en el segundo nivel,
Otro hecho de la historia muy importante, por ejemplo, ¿no? El descubrimiento de esta enfermedad, el VIH, ¿no? Una enfermedad que hasta ahorita sigue asolando a la población humana, ¿no? Que no tiene cura, dicho sea de paso, ¿no? Y así tenemos una serie de imágenes, ¿no? Bien interesantes, ¿no? Si seguimos, ¿no? Van a ver una imagen de un muro que está cayendo, hace referencia a la caída del muro de Berlín. Tenemos, ¿no? La famosa todas las Torres Gemelas, la clonación de la oveja Dolly, tenemos aquí el fin de la Unión Soviética, tenemos varios, ¿no? Acontecimientos, ¿no? Que, bueno, yo no los voy a seguir explayando, porque bueno, la idea es que ustedes entiendan, ¿no? Que lo que estudia la historia son los hechos históricos. ¿Qué quiere decir un hecho histórico? Un hecho que tenga una trascendencia. El hecho de que el hombre llegue a la luna quiere decir que existe la posibilidad de que más hombres puedan llegar a la luna. Y eso puede ser la colonización de otros planetas y otros mundos, ¿no? Un paso radical, ¿no? Devastador, ¿no? La clonación de la oveja Dolly, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que tú, que eres único y diferente, ¿no? Por creación y variación genética, pues imagínate que de un momento a otro, pues sustraigan un poco de tu sangre y puedan crear otro igualito a ti, tal cual, con tus mismas características, tus alegrías, tus defectos. Entonces es un paso agigantado a la humanidad, ¿no? Igual, ¿no? Una enfermedad que no tiene cura, ¿no? Una enfermedad que te destruye en la actualidad, ¿no? Que es el VIH, por ejemplo, ¿no? Es un hecho histórico que pues marca mucho, ¿no? La caída de las Torres Gemelas, por ejemplo, es un hecho histórico que causa mucha conmoción, ¿no? Ya que Estados Unidos durante la Primera, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, se había consolidado como el máximo imperio, ¿no? Pero sin embargo, el máximo país, ¿no? Pero sin embargo, su sistema de seguridad fue burlado y fue destruido, en ese caso, una de las torres más emblemáticas del comercio en Nueva York. Bien, ¿cuáles son los elementos de análisis de la historia? A ver, es muy importante tener en cuenta esto. El hecho histórico se estudia teniendo en cuenta un proceso de causas y consecuencias, el contexto, las condiciones especiales, temporales de la sociedad. En este caso, pues, ¿no? Hay que ser muy atentos al momento de estudiar, ¿no? No se trata de simplemente memorizar un dato y pasó esto en tal año y tal fecha, no, sino, por ejemplo, ¿por qué ha sido el atentado de las Torres Gemelas? Ah, entonces eso tiene un contexto, una explicación, una guerra en Oriente, en la cual hubo grupos terroristas que justamente buscaron de una manera atacar el gran sistema de seguridad que tiene Estados Unidos, e incluso querían destruir el Pentágono, querían destruir otras cosas más, ¿no? Entonces justamente el contexto, ¿no? Se narra esta serie de acontecimientos, ¿no? Y al final Estados Unidos va a tener una serie de consecuencias, ¿no? Bueno, pero a lo que vamos, ¿no? El contexto, ¿no? Condiciones espaciales, temporales, sociales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La religión, el Islam, ¿no? Es una religión diferente a la católica, ¿no? Tiene raíces muy parecidas, porque parten los dos del judaísmo, por así decirlas, pero tiene unas corrientes muy, muy, muy radicales, ¿no? El tema del Islam, hay una parte que es muy, muy radical, que estos sectores justamente son los grupos terroristas, ¿no? Quedaría para otro tema que vamos a ver más adelante. Bien, la finalidad y utilidad de la historia social dice comprende el presente a partir del conocimiento correcto del pasado. ¿Qué quiere decir eso? Acá vemos justamente una línea de tiempo, bueno, vemos una especie de un círculo, donde vemos un reloj y vemos una serie de homínidos, ¿no? Homínidos que van a ir evolucionando y de lo que parecen muy semejantes a un simio, van a ir cambiando, ¿no? A cazadores recolectores, a nómades, sedentarios, van a construir sociedades, van a construir monumentos, religiones, templos, van a dedicarse a la agricultura, al comercio, ¿no? Entonces es una evolución, ¿no? Tú para comprender en ese caso el presente hay que estudiar el pasado. Y también hay una frase que decían los romanos, ¿no? O los griegos, ¿no? Que era la historia es la maestra de la vida, ¿no? Y la historia es una disciplina que siempre se ha enseñado, ¿no? Todo gran emperador, a todo gran gobernante, a todo gran profesional, se le enseña la historia como una manera de entender por qué pasan las cosas en la actualidad y sobre todo sacar lecciones. Ah, por ejemplo, ¿no? En el caso de Perú, ¿no? Sabemos que si Perú, por ejemplo, ¿no? Toma una serie de medidas como este estado actual, ¿no? El famoso coronavirus que estamos viviendo, ¿no? La cual le dice, población peruana, vayan a sus casas, por favor no salgan porque se van a contagiar, ¿no? El famoso aislamiento social. Y la gente, lamentablemente, pues no hace caso. Entonces, el presidente diga, pucha, yo di esta medida, no se lograron estas cosas, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar una medida más fuerte. Vamos a declarar toque de queda en las noches. Ya, va a una semana, 2 semanas, pucha, esta medida no funciona. Entonces vamos a hacer una medida más fuerte. Ahora vamos a poner multas. Y así vamos viendo que las diferentes, ¿no? medidas que va tomando el Estado, ¿no? Va haciendo cada vez más fuertes, ¿no? Porque permite, ¿no? Conociendo el pasado, cómo las personas, ¿no?
tienen por ejemplo, ¿no? Características, ¿no? Hay una baja educación, una baja preocupación por su salud, no les interesa seguir las leyes, las autoridades, a diferencia del Asia, ¿no? Ustedes habrán visto el caso de China, el caso de Corea del Sur, en la cual sus países no simplemente les indicaban las normas tal cual tenían que ser seguidas y todos los ciudadanos lo seguían al pie de la letra, ¿no? Eso ha permitido que esas epidemias sean detenidas de manera muy rápida y actualmente estos países ya superaron la epidemia. En cambio, en países como por ejemplo en la actualidad, ¿no? Como Estados Unidos, un país que hasta ahora no ha tomado unas medidas correctas o serias, ¿no? Ha ocasionado que gran parte de su población sea de unos países con mayor número de infectados del coronavirus, ¿no? Entonces es un tema muy lamentable, pero es así, ¿no? Entonces cuando uno no aprende de los defectos, de los errores del pasado, ¿no? Y son errores inmediatos, ¿no? Ni siquiera son errores de mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces si uno analiza la sociedad peruana o analiza el contexto de América Latina o de Estados Unidos o de otros países, ¿no? Y rastrea, ¿no? Y ve cómo son las características de estas personas, ¿no? Uno puede saber qué políticas, qué medidas puede tomar, qué medidas serían acertadas, qué medidas no serían acertadas, ¿no? Entonces, es bien interesante, ¿no? Que la historia es una maestra de la vida. Bien, ahora ya para finalizar y este último recuadro, mucho ojo, son las fuentes históricas, ¿ya? Se considera fuente a todo vestigio del pasado que proporcione información para reconstruir el hecho histórico. Por ejemplo, si yo no sé, ¿no? Encuentro una casaca o una chompa que es de la época, no sé, ¿no? Pongamos, ¿no? De hace 300 años atrás, de la época de la colonia, ¿no? Es un hecho, un instrumento, bueno, es una pieza que nos puede proporcionar datos históricos, por ejemplo, el estilo de cómo era confeccionado, los materiales que utilizaban en esa época, ¿no? O imagínate, no sé, ¿no? Estás construyendo tu casa y justo encuentras un huaco, un enterrado, ¿no? Un tapado, como le dicen algunos en las provincias, ¿no? Y ahí encuentras pues, justamente una cerámica muy bonita, envuelto en un manto y con unas cositas, ¿no? Curiosas. Entonces, ¿no? Eso solo nos da mucha información, ¿no? Los colores que utilizaban, qué productos utilizaban, qué significaba esa cerámica, qué utilidad podía tener, ¿no? ¿No? De repente guardaba los restos óseos de un ser humano, o de repente en una ofrenda a la tierra, ¿no? Entonces son muchas características, cualquier objeto, incluso que nosotros tenemos actualmente, si nosotros lo dejáramos, ¿no? Por X razón, ¿no? Y pasaran muchos años, en muchos siglos, también va a ser una fuente histórica, ¿no? Que puede servir para poder, en este caso, pues a los investigadores, historiadores, antropólogos, y otros especialistas que puedan surgir, puedan analizar, ah, mira, los pobladores del antiguo Perú tuvieran esas características, ¿no? O del Perú del siglo XXI tenían esas características, ¿no? O comían esas comidas, o tenían esas costumbres, o vivían de esta manera. Dice, por su procedencia están clasificadas como dos, directas e indirectas. ¿Qué es una fuente directa? Material de primera mano producido por los testigos de los hechos descritos. Por ejemplo, durante la Guerra del Pacífico hubo muchos militares que escribieron cartas a sus esposas y las mandaron, ¿no? Y decía, bueno, esposa mía, el día de hoy nos hemos quedado sin suministros, pero nuestro presidente nos ha prometido que nos va a mandar suministros y estamos a la espera de combatir valerosamente, ¿no? Y luchar por nuestra parte, equidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Esa información, ¿no? Que mandó, que de repente puede ser un tema personal, ¿no? Obviamente no está destinado a ser publicado, pero por X razón se logra encontrar en la actualidad. Ah, mira, acá nos da datos referenciales de cuántos eran en su tropa, de cómo está distribuido, de repente hay que estar a cargo, entonces permiten esclarecer algunos hechos del pasado a mayor detenimiento, ¿no? Y además es un testigo directo porque lo está viviendo, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Una fotografía, ¿no? Estás ahí, en el caso, por ejemplo, ¿no? de la Primera, Segunda Guerra Mundial, ¿no? O la Guerra Fría, ¿no? Había personas pues, que se encargaban, ¿no? Que eran reporteros de guerra y tomaban fotos, ¿no? De los acontecimientos, ¿no? Y unas fotos brutales, interesantes, que tienen mucho significado, ¿no? De esos hechos históricos, ¿no? Entonces son fuentes directas, ¿no? Que son extraídas de ahí directamente del acontecimiento. Pero ¿qué es una fuente indirecta? Es información secundaria basada en diversas fuentes no contemporáneas a los hechos descritos. O sea, en este caso, por ejemplo, un libro es una fuente secundaria. ¿Por qué? Porque el libro no está siendo escrito en ese momento de la guerra del Pacífico o no está siendo escrito en ese momento de la Segunda Guerra Mundial, sino está siendo escrito de manera póstuma, ¿no? De manera póstuma, por ejemplo, ¿no? Una persona del siglo XXI
Dice, ah, mira, qué interesante, estas guerras del siglo XX, vamos a estudiarlas. Y es un historiador, un investigador, y lee fuentes, lee periódicos, y lee cartas, y lee fotografías, y él ya escribe y hace su investigación y publica un libro. Ese libro que publicó, él no ha vivido esa época, él ha tomado las fuentes primarias y ha creado lo que es una fuente secundaria, que es un libro, una compilación, una síntesis. Por eso es una fuente indirecta, porque ese libro o ese material no ha sido hecho o pensado de manera, en ese momento, sino ha sido de manera póstuma. Y hay que tener muy en cuenta de una fuente directa e indirecta. Una fuente indirecta, en este caso, puede tener ciertos matices que no necesariamente son tan objetivos como puede ser una fuente directa. En cambio, una fuente directa te va a, una fotografía es tal cual, lo que pasó. Un hombre corriendo, soldando el rifle, un soldado americano, no sé, abrazando a un soldado japonés, ¿no? Que supuestamente eran enemigos, pero están que se dan la paz, están que se abrazan, qué sé yo, ¿no? Entonces ahí simboliza mucho, ¿no? Y está libre de muchas interpretaciones, ¿no? Que tú le puedas dar, ¿no? ¿No? Pero en ese caso, por ejemplo, ¿no? Una interpretación sería, ¿no? Decir, ¿no? Ah, mira, que acá han dejado sus diferencias, se han unido. O otro puede decir, no, mira, acá han hecho una pantalla de humo para aparentar, en este caso, que hay unión, pues han hecho este montaje, ¿no? Entonces, cada quien tiene sus diferentes connotaciones, ¿no? De acuerdo a su formación, de acuerdo a sus experiencias de vida, ¿no? Entonces un libro va a tener, es una fuente indirecta y va a tener justamente un cierto sesgo, ya que es una interpretación de los hechos de primera mano, ¿no? Entonces esas son las dos diferencias. Ya vamos a ver cuáles son los tipos de fuentes, son cuatro tipos de fuentes muy interesantes. Y bueno, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Espero que les haya quedado claro este tema de la teoría de la historia. Nos estaremos viendo en una próxima clase. Cuídense mucho, conmigo será hasta la próxima.